Buenas noches, muchísimas gracias. Vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 19, verso 21. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así dice la Biblia. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La Biblia está diciendo que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Jesucristo también habló acerca de eso. Jesús dijo que los malos pensamientos vienen del corazón. Sí, los adulterios, los homicidios, vienen del corazón. En la sociedad y en el mundo que nosotros vivimos actualmente, lamentablemente, el hombre que desconoce el mundo del corazón se va al mundo de la mente. Sí, hay muchos libros, muchas filosofías, muchas estratagemas que el enemigo ha creado a través de infinitos dogmas, religiones, sí, donde enseñan al hombre a liberarse a través de un acto de no anclarse al pensamiento o hacerse libre a través del pensamiento, pero por medio de la mente. Pero el único libro, sí, que describe el mundo del corazón es la Biblia. No existe otro libro en el mundo que hable del mundo del corazón como la Biblia. ¿Sí? Ya después de la Biblia, sí, hombres justos, hijos de Dios, han podido realizar libros, pero inspirados por la Biblia, porque la Biblia es el único libro que habla acerca del mundo del corazón. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La Biblia quiere enseñarnos a nosotros un grande misterio. A mí me gustaría compartirles esta noche una historia que hace poco leía de un libro llamado, el libro se llama ¿Quién no soy yo, pero está en mí? Y la historia es un rey, ¿sí? El rey se llama el rey Shang, el rey Yang. El rey Yang era un rey con mucho poder que vivía en China. Este rey tenía muchos conflictos con las aldeas y los pueblos y otras naciones, y resulta que él creó un ejército, ¿sí?, para combatir todos los problemas que estaban pasando en las naciones, y llegó un momento donde se hizo muy fuerte su ejército y de repente pasó que hubo la paz, ¿sí? Después de tanto conflicto se hizo la paz. Y el rey Yang, ya después que se había dado la paz en la nación, ¿verdad? El rey Yang en su recámara estaba meditando y pensaba en todos sus súbditos, en sus soldados, sus generales, en todo su ejército, y pensó, estando en su recámara, que sería bueno hacer una fiesta para todos sus soldados, para todos sus siervos, sí, especialmente para todos sus generales y soldados que combatieron en la guerra. Entonces el rey Yang ordenó hacer una fiesta y empezaron a colocar las mesas, ¿sí? Trajeron un banquete y vino y se dio esta fiesta. Ya a las horas de la noche, los soldados, los generales, todo el ejército estaba un poco ebrio y resulta que de la nada se fue la luz, ¿sí? Se apagaron las velas, y en el momento que se apagaron las velas, la esposa del rey gritó: ¡ah! Entonces, cuando gritó, el rey se vio como sorprendido, muy, muy sorprendido. Dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, la esposa del rey gritó diciendo: alguien me ha besado y yo he logrado sacar la correa de su sombrero. En eso, el rey automáticamente se llenó de mucha ira, de mucha rabia, y pensó automáticamente en decirle a los soldados: prendan las luces y busquen al tal y córtenle la cabeza. En ese momento que el rey pensó eso, vino un segundo pensamiento, y el segundo pensamiento decía: seguramente ya por estar a esta hora todos están ebrios, y yo sé que el estar ebrio causa ese tipo de acción, que las personas hagan lo que este hombre hizo. Ciertamente mi esposa es muy bella y todos están ebrios. Seguramente este hombre vio a mi esposa a la luz de las velas y le pareció hermosa y por eso la besó. Entonces el rey decidió agarrar y dijo: ya va, stop, apaguen las luces, no las prendan. Entonces apagaron las luces, y el rey dijo: todos suelten la correa de su sombrero y tírenla al suelo. Entonces todos los generales, soldados y tal no querían hacerlo. Entonces el rey dijo: o tiran la correa o todos son decapitados. Entonces todos agarraron la correa de su sombrero y empezaron a tirarla al suelo. Y en ese momento
dijo el rey, enciendan las luces. Y cuando encendieron las luces, no pasó absolutamente nada, sino siguió la fiesta y siguió el festín que el rey había preparado, porque en su corazón pensó, si yo hago esto, le corto la cabeza a este hombre, pues obviamente lo que yo había pensado para estos hombres, pues va a terminar mal, el ambiente va a cambiar y no va a ser grato para ellos. Pero si yo hago de esta manera, entonces en sus corazones ellos se van a sentir bien. Mas sin embargo sé que también ellos pueden pensar lo mismo que yo estoy pensando. Lo cierto fue que así sucedió. El rey ordenó prender las luces y los soldados siguieron el festín. Después que se terminó la fiesta, todos empezaron a preguntarse, wow, ¿quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería el que besó a la esposa del rey? Y así sucedió y pasó el tiempo. Resulta ser que pasado un buen tiempo, empezaron nuevamente el conflicto. Ya todas las naciones se habían unido para contraatacar al rey, ya que el rey se había hecho muy, muy fuerte. Entonces varias naciones se habían aliado para contraatacar al rey. Entonces todos los soldados estaban un poco amedrentados porque decían, rey, son muchos y nosotros no podremos. Entonces estaban un poco amedrentados por lo que estaba sucediendo y resulta que un general agarró y se levantó y se puso delante del rey y le dijo, mi rey, si usted quiere, déjeme ir adelante al frente de los soldados, los pocos soldados que tenemos, y permítame ir a la guerra por usted. Entonces el rey vio el acto que este general tenía y le dijo, que así sea como tú dices. Entonces se llevó a todos los soldados generales que tenía hacia esta batalla. Y resulta que cuando iba al frente, él no estaba dando una batalla, sino que él se estaba entregando a muerte. Y este general peleaba como para morir. Tanto fue así que empezó a atacar a muchos, muchos soldados, a muchos, y muchos morían. Entonces todos los que estaban con él se llenaron de mucha fuerza y empezaron a contraatacar. Y todas las naciones que venían hacia combatir con ellos empezaron a retroceder. Resulta que gracias a este acto heroico de este general, él, él ganó la guerra juntamente con sus soldados. Y ganada la guerra, fueron nuevamente donde el rey, y el rey estaba sumamente contento, alegre de lo que había pasado, porque eran menos, ¿sí?, en comparación al número de los que venían a atacarle a esta nación, al rey Yang, que vivía en China. Entonces, este general, cuando llega delante del rey, le dice, rey, nosotros hemos ganado, pero yo merezco ser decapitado. Entonces todos se sorprendieron. ¿Cómo así? ¿Por qué? Entonces el general le dice, ¿por qué tú dices lo que tú dices? ¿Por qué tú dices que mereces ser decapitado cuando hemos ganado la guerra? Entonces el general le dice, general, lo que pasa es que usted no se acuerda, pero el día que usted dio, rey, usted no se acuerda, el día que usted hizo festín para nosotros, yo fui el que besé a su esposa y yo merezco ser decapitado. Yo merezco ser decapitado. Entonces el general agarra y le dice, el rey le dice, no, tú no mereces ser decapitado, tú mereces entrenar ahora a todos los guardias y las nuevas personas. La historia cuenta que el rey no decapitó al general, sino al contrario, lo ascendió y lo puso en un cargo mayor. ¿Qué nos quiere enseñar esta historia? Esta historia nos quiere hablar acerca del mundo del corazón, ¿sí? La Biblia habla acerca del mundo de nuestro corazón. Nosotros nos damos cuenta que este rey, al perdonar la vida del hombre que había hecho ese acto que ciertamente para él no le gustó, porque obviamente besó a su esposa, pero él salvó la vida de este hombre en esa fiesta y alegró el corazón de sus siervos, a los cuales el rey en su corazón era lo que él quería, lo que él quería. Su segundo pensamiento fue el que él tomó, un pensamiento mucho más apacible, armónico, un pensamiento que daba vida a todos y no le quitaba la vida a uno y entristecía a los otros. Eso nos quiere enseñar la Biblia. La Biblia nos quiere enseñar acerca de que muchos son nuestros pensamientos, ¿sí? Aquí nosotros hemos leído en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Ciertamente nuestros pensamientos, enseña la Biblia, son opuestos a la palabra de Dios. Sí, Dios dice muchas cosas en relación a nosotros, pero nuestros pensamientos siempre están en oposición a la palabra de Dios. Así como este rey exoneró la vida de este soldado, ¿verdad?, de este general, y este general ganó la guerra, así Dios quiere mostrarnos también a nosotros
que Él perdonó nuestras vidas, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo, Él perdonó nuestra deuda. El hombre había cometido una gran falta en el huerto del Edén, ¿sí? En el huerto del Edén el hombre falló, desobedeciendo a Dios, tomando, ¿sí?, acción en su corazón de guardar otra palabra contraria a la que Dios le había dado. Y esto trajo como consecuencia la separación de Dios con los hombres. Pero Dios no tomó en cuenta eso a los hombres, no lo tomó en cuenta. Así que Dios decidió perdonar al hombre, desde el principio lo perdonó. En Génesis capítulo 3, verso 21, me gustaría leer también con ustedes. En Génesis 3, 21 enseña la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Dios redimió al hombre desde el principio. Entonces, la Biblia quiere enseñarnos acerca del mundo de nuestro corazón. Muchos pensamientos hay en nuestros corazones, muchos. Cuando nosotros elegimos de primera manera ese pensamiento, siempre terminamos errando, siempre terminamos errando, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, muchas personas, por el desconocimiento de los pensamientos de Dios, tienden a tener un pensamiento contrario a lo que Dios ya estableció. Me gustaría leer Jeremías capítulo 29, versículo número 11. Jeremías 29, 11, hay una grande promesa. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dios tiene pensamientos para con la humanidad, pero los pensamientos de nosotros son contrarios a los que Dios ha hecho. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene para con nosotros? Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. El rey había hecho banquete a su siervo y en su corazón estaba: yo no le voy a dañar la fiesta que yo propuse en mi corazón hacerles. El rey, ¿verdad? El rey Jan en su corazón había propuesto hacerle un banquete, agasajar a sus soldados. Pero el primer pensamiento que le vino cuando besaron a su esposa es: debo matar a ese hombre. ¿Cómo a ese hombre se le ocurre besar a mi esposa? Pero él tuvo un pensamiento profundo, un pensamiento más profundo. No, ¿sí? Si yo lo mato, entonces voy a dañar el ambiente de la fiesta al cual yo había predestinado que todos fueran agasajados. Bueno, fíjate que gracias a que este rey tuvo un pensamiento profundo, distinto al primer pensamiento que le puede venir a un hombre, logró su reino haber sido salvado, porque este hombre tenía en su corazón: yo tengo que dar la vida por mi rey porque yo hice una falta muy grave. Gracias a esto, ¿verdad? El reino del rey Chan fue salvado. Así Dios quiere mostrar que nosotros, guardando los pensamientos de Dios, ¿verdad?, obtendremos obtendremos un reino maravilloso. Aquí dice Jeremías 29, 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces nosotros tenemos un fin que Dios ya ha predestinado, ya Dios propuso en su corazón. En el corazón de Dios ya hay un fin para nosotros. Y ese fin es la vida eterna, el gozo de la salvación para todos aquellos que han creído a los pensamientos de Dios. Entonces, de esta manera, la Biblia enseñándonos, ¿verdad? Vamos nuevamente al libro de Proverbios. Proverbios 19, versículo 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece para siempre. Entonces, para nosotros es muy necesario, como decía David: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Que sean los pensamientos de Dios que siempre nos guíen, ¿sí? Que siempre sean las que nos estén dando esa luz, ¿sí? La Escritura enseña: la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Sí? ¿Qué es lo que alumbra al justo? ¿Qué es lo que alumbra a los hijos de Dios? La palabra de Dios, ¿sí? Cuando la palabra de Dios alumbra nuestro camino, nosotros tenemos caminos allanados, ¿sí? Caminos que ya Dios nos ha dado a nosotros para que caminemos en eso. Entonces, de esta manera me gustaría compartir un poquito, ¿sí?, el mundo del corazón. Si nosotros pensamos profundamente primero antes de actuar, ¿sí? Porque como hijos de Dios, ¿verdad?, o personas que hemos alcanzado la misericordia de Dios, a veces, ¿sí?, podemos pensar de manera afanosa, ¿por qué no de manera rabiosa en ocasiones? O por qué no de otras formas que puedan venir. Pensar profundamente, ¿sí? Pensar de manera profunda. Ya va, este pensamiento, ¿de dónde está viniendo? ¿Por qué yo tengo que decir o hacer esto? No,
primero de manera profunda. Cuando yo he meditado y he pensado de manera profunda, yo estoy salvando no solo mi vida, porque el reino del rey Jan fue salvado, sino también dando vida al otro. Entonces la escritura dice, ¿sí?, que cuando hablemos, hablemos dando gracia a los que oyen, ¿sí? Entonces así el rey Jan daba gracia, ¿sí?, a sus súbditos, a sus soldados, a sus generales. Si yo no voy a dañar la guerra, yo no voy a dañar esta fiesta que yo mismo preparé en mi corazón. Entonces sí, Dios quiere enseñarnos un poquito, ¿verdad?, por medio de la Biblia el día de hoy, el mundo del corazón. Hermano, Claro, hermano, y estaba leyendo esa parte, ¿no? Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, ¿cierto? Así dice la palabra. Mas el consejo de Jehová, o mejor dicho, de Dios, para no decir el nombre, permanecerá. ¿Ustedes saben cuántos pensamientos pasan en el corazón del ser humano? ¿O la mente del ser humano? Pasan 50.000 pensamientos por segundo. Entonces, ciertamente, mirando la palabra de Dios, si uno tiene como su propia idea, su propio pensamiento, ¿cierto? Como viendo la historia que el hermano contó, de cómo alguien fue perdonado, ¿no? Esta persona era digno de ir a la muerte o de ser castigado, si me hago entender, de padecer. Pero ¿qué le dijo? No, usted no tiene que morir, usted tiene que enseñar, tiene que enseñarle así a todos los súbditos. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Eso es algo ilógico. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Así como en la Biblia aparece sobre un deudor, ¿no? Y el deudor le dice, deme a mí lo que me págueme. Y el deudor le dice, no, no, por favor, espéreme, yo después se lo pago, pero por favor, perdóneme la deuda. ¿Y qué pasó? Se la perdonó. Pero viendo esa historia, ese personaje que fue perdonado también tenía otro que le debía, pero no se lo perdonó. Entonces es como mirar cómo nosotros podemos hallar la misericordia, cómo podemos hallar la bendición cuando nosotros desconectamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Eh, bueno, al hermano todavía le queda tiempo para compartir, pero sí, iba a compartir una palabra que es Génesis 27, que habíamos visto el día de ayer, que, bueno, que el hermano no estaba, pero era Génesis 27, porque ahí podemos ver cómo una persona puede recibir la misericordia, la gracia, ¿no? Génesis 27, vamos a mirar, ¿lo tienen ahí? Génesis capítulo 27, ¿cierto? Espero que lo tengan ahí. Génesis 27. Versículo 1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos fueron oscurecidos, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Él le dijo, he aquí que ya soy viejo, no es el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Eso es Génesis 27, versículo 3. Versículo 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba con Isaac a su hijo, no, hablaba a Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí que yo he oído tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, versículo 6. Versículo 7. Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. En ese versículo, bueno, ahí haciendo un pequeño pare, ahí dice, obedece a mi voz. O sea, ¿de qué debemos obedecer? ¿Nuestros pensamientos? ¿O debemos obedecer la voz de la palabra de Dios, la voz de Dios? ¿Qué debemos confiar más? ¿Cuál es la verdad? ¿Nuestra voz o la palabra? Versículo. Vamos a continuar con el versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, y Jacob dijo a su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío,
sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Por segunda vez le está diciendo, escuche mi voz, obedezca mi voz. Aquí en esta historia de lo que vamos a seguir leyendo representa la salvación. Nosotros éramos dignos de recibir la maldición, el pecado, ¿cierto? Cuando nosotros compartimos el Evangelio, pueden llegar muchos pensamientos. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lo que leímos al principio, el versículo que consideramos. Son muchos los pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, aquí podemos ver que Jacob representa a nosotros, los pecadores, ¿no? Y Esaú representa a un hijo de Dios, ¿cierto? Pero la madre Rebeca, ¿a quién representa? A Jesucristo. Y el padre, que dice que, versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Entonces, este Isaac, ¿a quién representa? A Dios. Alguien que está delante del juicio de Dios, delante de Dios. Pero Rebeca, ¿a quién representa? A Jesucristo. La Biblia dice que cuando fueron abiertos los cielos, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Sobre el guisado que le está pidiendo Isaac, ¿cierto? Que ve con tu aljaba y tu arco y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Quién puede hacer ese guisado? ¿Quién conoce al padre? La madre, la esposa, ¿cierto? La mujer de él lo conoce. De esa misma manera, nosotros tenemos nuestra idea. Yo tengo que ser salvo por mi obra. Yo tengo que hacer algo. Pero esa es su idea. Pero Jesucristo sabe perfectamente cómo es que debe ser justificada una persona delante de Dios. Por eso cuando Rebeca escuchó esta conversación que tenía Isaac con su hijo, pues ella sabe cómo es el guisado, ella sabe cómo es que le gusta para que lo reciba y le dé la bendición. Versículo 14 dice, 27, Génesis 27, 14. Entonces él fue y tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos de ella, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan como había preparado en las manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, He aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Hasta el versículo 19. Esta historia sería interesante compartirla en otro momento. Pero mm, mirando esta palabra de acá, nosotros necesitábamos, o sea, recibir la salvación, pero no teníamos ningún mérito para salvarnos. Tenemos muchos pensamientos en el corazón de nosotros, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuáles ideas tenemos? Si yo diezmo, voy a ser hijo de Dios. Otra idea sería si yo ofrendo, voy a ser hijo de Dios. Que si yo ayuno, si yo oro una hora, o si yo leo la Biblia en tiempo récord, o si yo hago eh, un rezo, ¿cierto? Repetir una frase, rezar, rezar, con eso me voy a salvar. Es que si me confieso con fulano de tal, entonces voy a ser hijo de Dios. Hay mucho, hay mucho. El video no tendré espacio para tantas cosas que el ser humano se inventa para poder ser hijo de Dios. Por eso el consejo de Dios permanece. ¿Cuál es el consejo de Dios? El evangelio, la palabra, la promesa. Eso es lo único que permanece. Si una persona no cree en el evangelio verdadero, el evangelio, si una persona no cree en el evangelio auténtico, está perdido, tristemente. Y sí, hay que aceptarlo, pero tristemente es así la realidad, bíblicamente, ¿no? Conforme a la Biblia. Y bueno, no sé si el hermano quiera terminar de compartir, ya queda poco tiempo. Sí, hermano. Interesante historia, ¿verdad? El rey Jan salvó a su reino. ¿Por qué? Porque el rey Jan salvó a su reino. Porque él pudo pensar profundamente en su corazón.
Si el rey Yang hubiese de una vez en ese momento, súbito, prendan las luces, decapiten a ese que besó a mi esposa, ¿qué hubiese pasado? En el momento de que ya la necesidad, ¿verdad?, que tuvo el reinado del rey Yang, cuando todas las naciones se unieron para contraatacar a sus soldados, que ciertamente la historia cuenta que eran fuertes, entonces el reinado del rey Yang hubiese sido devastado. Pero el pensamiento profundo del rey Yang nos enseña que pensar de manera profunda, no dejarnos llevar por el primer pensamiento, entonces podemos salvaguardar vidas. Jesús dijo en Juan 5:25, de cierto, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que la oyere vivirá. Es ciertamente los que están muertos pueden oír, pero hay muchos que están vivos que solamente se escuchan a ellos mismos. Entonces es importante que nosotros podamos, sí, reconocer la voz de Dios. En el libro de Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, vamos a buscar. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ciertamente si nosotros pensamos profundamente vamos a ser guiados por Dios. Pensar profundamente es ¿qué dice Dios? ¿Qué está en su palabra? Ahora bien, es importante, ¿verdad? Sabiendo que muchos son los pensamientos del corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Si sabiendo ya que del corazón vienen los muchos pensamientos y que nuestros pensamientos son contrarios a la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer un hombre entonces? Aquí la Biblia nos va a enseñar, ¿sí? Isaías capítulo 55, verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, ¿sí? El cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Un hombre que está viviendo en pos de su pensamiento es un hombre que va camino, ¿sí?, a la destrucción, no solo eterna, sino la destrucción de su familia, de su matrimonio, de sus negocios. Un hombre que está guiado en pos de sí mismo puede pensar, ¿verdad? Capaz muchas cosas bien y capaz muchas de ellas son acertadas. Pero la Biblia enseña que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y la Biblia, sí, como hemos compartido, es un libro que habla acerca del mundo del corazón. Nosotros conociendo que es del corazón donde vienen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, ¿sí?, las contiendas. Del corazón vienen todas esas cosas. Dios nos invita a nosotros, sí, a dejar esos pensamientos, a dejar el camino, a volver a sus pensamientos, como leímos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera. ¿Qué consigue un hombre que vuelve a Dios? Aquí dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Un hombre que deja su pensamiento. La Biblia enseña, sí, en el libro de Juan, si más no me equivoco, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Aquellos que se despojan de sus pensamientos y oyen a Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué consigue un hombre cuando desecha sus pensamientos, desecha su camino? Aquí la Biblia dice, haya el perdón de Dios. Para el cielo, para el reino de los cielos, van los que han sido perdonados. Así quiere enseñarnos la Biblia en esta noche. Así me gustaría compartir, hermano. Y bueno, hermano, claro, ya por cuestiones de que nos pasamos un poquito de tiempo, voy a compartir una palabra y veramos un minuto, un minuto. Quiero mirar una palabra que es Juan 5:25 que dijo el hermano. De cierto os digo que la hora es, de cierto os digo, que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Pero el versículo 24 que dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, es decir, la persona que no oye sus pensamientos, sino que se desconecta de su punto de vista, de su pensamiento, se desconecta de eso y se conecta con la palabra, ¿cierto?
esa persona puede hallar la bendición. Como dijo Rebeca a su hijo Jacob, solamente obedece a mi voz, ve y tráeme la casa. Solo obedezca a mi voz. Y se lo dijo 2 veces. Y él halló la bendición. Él por dentro es Jacob, pero por fuera es Esaú. Bueno, eso es algo que podemos mirar, ¿no? Entonces, si nosotros nos desconectamos, así como Jacob hizo lo mismo, ay, no, pero es que yo soy Jacob, ¿cómo mi padre va a pensar que yo soy Esaú? Si desconectamos nuestro pensamiento de ser Jacob, es decir, ser pecador, y nos conectamos con la voz de la palabra, con la voz de Dios, somos justos. Nos presentamos con la obra de Cristo, somos revestidos de Cristo, ya no somos eh, pecadores, sino somos cubiertos de Cristo. Lo que dijo Génesis 3:21. Hizo Adán y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo mismo que aparece en Génesis 27, que su madre Rebeca a Jacob lo vistió de Esaú, porque él era lampiño, no tenía vello, no tenía pelo, ¿cierto? No era alguien vigoroso, alguien fuerte, alguien capaz. Era un escuálido. Pero mirando esta palabra dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si este Jacob no hubiera negado su pensamiento, porque claro, son muchos pensamientos los que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová o el de Dios permanecerá. Si Jacob no hubiera aceptado la palabra de su madre, él hubiera recibido maldición, hubiera sido maldito. Pero siendo revestido en este caso de Esaú, su hermano, él halló la bendición, pasó de muerte a vida, de la maldición a la bendición. Eh, el hermano sí explicó una palabra que dice acá, Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces da a entender la Biblia, no me estoy inventando nada, que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios son distintos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y vamos a orar, ¿no? Ahora, hermano, Dios Padre, te queremos dar muchas gracias por esta noche tan preciosa que hoy nuevamente nos permites compartir tu palabra, Señor. Hoy hemos leído, Señor, muchos son los pensamientos del hombre, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Señor, tú has dicho en tu palabra, en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Padre, ¿cuáles son los pensamientos de paz? Tu palabra dice que el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad permanente. Un hombre y una mujer puede alcanzar los pensamientos de paz y no de mal cuando ha escuchado el Evangelio, cuando ha visto tu obra, cuando ha visto la cruz, que ha podido creer en su corazón que Cristo Jesús murió por todos sus pecados. De esa manera, el hombre puede hallar tus pensamientos de paz y no de mal. Ese hombre ha vuelto al bien, que es volver a tu palabra. Señor, que esta transmisión sirva para que muchos vuelvan y reciban tus pensamientos. Señor, dejamos todo en tus manos y te damos muchas gracias por permitirnos esta noche compartir tu palabra. Señor, haga conforme a tu palabra, Señor, y extienda tu misericordia a todos los que van a escuchar esta transmisión. Así lo dejamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano, muchísimas gracias. Amén, ¿no? Y espero que las personas que hayan escuchado este mensaje les haya llegado al corazón, que hayan recibido la salvación y que puedan como anotar, en tal día, en tal fecha, escuché tal palabra y pude entender, pude recibir, pude escuchar, por fin entendí. Entonces, anoten la fecha. Si tienen un papelito, anoten la fecha en que pudieron entender esta palabra, este precioso evangelio y dar testimonio en cualquier momento. Pero bueno, nos veremos el día de mañana. El hermano va a compartir en su canal, yo en mi canal, pero nos veremos el próximo fin de semana y me toca compartir a mí. Entonces, sábado y domingo, compartir a mí, ¿no?
cabe aclarar. No, un día sí y el otro no. Ah, yo comparto y el hermano comparte, no. Los dos, sábado y domingo, comparto yo. Pero bueno, espero que esta palabra, espero que esta palabra la puedan recibir, la puedan compartir, y la puedan predicar a su familia, a sus amigos, a todos. Y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.